Hola, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Hoy estoy aquí de vuelta para leer la palabra de Dios con ustedes. Espero que ustedes tengan un tiempecito para poder escuchar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y gracias a Dios por ustedes prestar su atención. Muchas bendiciones. Mi nombre es Juana de Paz y estoy con ese deseo en mi corazón de compartir la palabra con ustedes y de que podamos compartirla por otros lados. Si ustedes me ven, por favor, compártanla, que mucha gente pueda oír la palabra, que llegue a diferentes lugares del mundo. Les deseo con todo mi corazón. Esa es la gran comisión que nos dejó Jesús cuando dijo que lleváramos el Evangelio y hacer discípulos por todas las naciones. Yo no puedo salir, pero sí puedo hablar por este medio y ustedes pueden ayudarme a compartir porque cada uno es indispensable. Cada uno es importante en la vida de Dios. Y si cada uno de nosotros compartiéramos su palabra, llegaría hasta los confines de la tierra, como dijo su mandamiento, ir y hacer discípulos por todas las naciones, y todo el que cree y se bautice será salvo. Y yo quiero compartir la palabra de Dios con ustedes que se encuentra en Marcos 8:1. Y así les voy a ir compartiendo versículos. Espero que me ayuden a compartir y que pronto mucha gente pueda darse cuenta qué significa estar en Cristo. Porque muchos a veces no se dan cuenta qué significa estar en Cristo. Ayúdenme, por favor, ¿sí? Bendiciones. Bueno, vamos a leer Marcos 8, el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley y se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios, aleluya. Aquí nos está hablando que cuando ya conocemos de Cristo, nosotros hemos recibido a Cristo y dice su palabra de Dios que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí nos habla que ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído a aquel que fue crucificado en un madero para que nosotros fuéramos salvos por gracia de Dios, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para perdón de pecados de nosotros. Y cuando nosotros confiamos en ese sacrificio y lo confesamos como Salvador de nuestra vida, venimos a ser nuevas criaturas delante de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas para nosotros. Y dice que debemos de vivir en el Espíritu y no en la carne. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación era que no queríamos nada con Cristo. Muchos dicen, bueno, la palabra de Dios lo dice, que hay un solo pecado que no va a ser perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu. Pero la blasfemia contra el Espíritu también es no recibir a Cristo como Salvador de nuestra vida, porque es el único pecado que no va a ser perdonado. Cristo dijo,
me voy, pero no los dejo solos. Me quedo con ustedes hasta el último día de este fin del mundo. ¿Quién es el que se quedó con nosotros? Fue el Espíritu Santo. Mas Cristo dijo que Él se quedaba con nosotros. Es difícil de comprenderlo, pero para el que lee la palabra de Dios y ha recibido a Cristo como Salvador, lo comprende, porque el Espíritu de Dios mora en él y dice la palabra de Dios que son templo del Espíritu Santo. Él está morando y Él es quien da la sabiduría, quien da discernimiento, quien dirige tu vida. Y dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, que yo ya recibí a Cristo, ya estoy fuera de la condenación de la muerte y ya puedo hacer lo que quiera. Estamos en un grave error y una mentira grande. Porque ¿cómo vamos a andar en la carne en las mismas cosas que andábamos antes si ya somos nuevas criaturas? No puede ser eso. Tenemos que ser transformados. Dice la palabra de Dios que nos ha justificado ante el Padre. El Padre nos ha justificado por haber profesado fe en su Hijo Jesucristo, en ese sacrificio de Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos andar de nuevo en la carne, porque la palabra de Dios dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque dice, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es la misma justicia que aquí nos está hablando la palabra de Dios, que Él dice en verdad, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia que Dios vio en nuestro corazón, si le aceptamos de corazón o solamente de labios para afuera. Entonces, vemos aquí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Muchos dicen, no, pero ese es mi deseo, está en mi carne ya. He oído un dicho que siempre la gente dice, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Quiere decir, y mi carne lo sabe. Quieren decir, con esa palabra quieren decir que quieren darle gusto a la carne, pero no al espíritu. Más sin embargo, yo no he oído que digan, hoy es sábado, hoy es domingo, y mi espíritu lo sabe. ¿Por qué? Porque el espíritu va a buscar las cosas del espíritu. La carne busca las cosas que agradan a la carne, pero que no agradan a Dios. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, dice. No debemos de vivir conforme a los deseos de la carne, sino con los deseos del espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, porque estamos matando las obras de la carne. Hoy está un sobrino mío haciendo un reto en agua helada y él siempre menciona esto, haciendo morir la carne. ¿Por qué? Él sabe por qué, porque cada uno tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, y él de esa manera está doblegando su carne y dejando que el espíritu sea quien domine todo en él. Porque estoy segura que su carne le dice, no, hoy no, está muy frío, yo no quiero entrar a esa agua helada. Pero el Espíritu de Dios le dice, hazlo.
Hazlo, hijo, demuéstrale al mundo cómo se domina la carne. Entonces, porque así conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Mi Cristo, yo te alabo, mi Señor. Qué bella palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu y no nuestro cuerpo, no nuestra carne. Nuestra carne tiene muchos deseos malsanos, muchos deseos que no agradan a Dios. Pero nuestro espíritu, el espíritu siempre quiere adorar a su Dios, porque tenemos el soplo del Espíritu Santo. Y siempre queremos agradar a Dios en el espíritu. Pero si nosotros hacemos caso a nuestra carne, vamos a agradar a nuestra carne, que son deseos desordenados. Pero el espíritu son deseos muy diferentes a los de la carne. Espero que puedan comprender esto, que Dios me los bendiga mucho y que les dé mucha paz, que les dé entendimiento de su palabra. Esto lo pueden encontrar en Romanos 8. Desde el 8 yo leí solamente unos versículos y el último versículo que les leí llegó al 14. Porque les voy a leer el 15 también. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es el 14. Del 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Esto quise traerles. Espero que lo puedan comprender, que puedan bendecir a Dios en todo lo que hagan y piensen en esto. Matemos los deseos de la carne y demos lugar al Espíritu de Dios para que more en nosotros y bendigamos de espíritu a nuestro Dios Todopoderoso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, mientras somos creación de Dios. Cuando lo vienes a recibir y a confesar como Salvador de tu vida, Él viene a ser tu Dios, tu Salvador. Que tengan muy buen día, se les ama en Cristo Jesús, y así como Dios ama toda su creación, nosotros también la amamos y por eso es que hablamos la palabra de Dios para que puedan entenderla y acercarse a ese Dios que los crió, que los formó desde el vientre de su madre, de nuestra madre, para que nosotros conociéramos su palabra y fuéramos alabanza de su gloria, porque así mismo dice la palabra, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos creados. Porque Él es el que nos vino a traer la salvación y nos iba a salvar de muerte eterna. Porque hechura de Dios somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es hacer morir la carne y darle lugar al Espíritu y actuar espiritualmente en todo. Bendiciones, se les ama mucho en el Señor. Que tengan un maravilloso día y hasta pronto. Bendiciones.